Fran, hablábamos hace un ratito de quién era el actor de Rebelde sin Causa, era James Dean. Sí, bueno. Acá me acaba de mandar un mensaje Marita. Te dije que estaba muy emocionado y muy contento durante el día porque ayer se entregaron los premios Conex, premios que yo desde hace muchos años vengo viendo las entregas porque son muy sentidas y sí, merecidas también. Y merecidas, y sí, hay mucha gente con mucha trayectoria. Y uno de los merecedores de este premio fue el contrabajista argentino Jorge López Ruiz, y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Jorge, Pablo y Fran te hablan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo has recibido este premio en esta altura de tu vida, de tu carrera? ¿Cómo? En realidad muy contento. Este ha sido para mí un año de demasiados halagos. Muy contento, muy feliz, y además no solamente, porque no es un premio para mí, para mi persona solamente, es un premio para el cuarteto. Ajá. Cosa que me parece todavía mucho más justo. Claro. Cuarteto que conformás con Jorge Cutelo en flauta, saxo y canto, que ha estado muchos viajes acá por Bahía. Sí. Es más bahiense que porteño, sí, ya. Tal cual. Tomás Fraga en guitarra y Germán Boco en batería. Unos monstruos. Y mi hija Cecilia López Ruiz en voz. Canta algunas canciones. Sí. Exacto. Jorge, ¿cómo fueron los comienzos? Porque me imagino que hoy... ¿Los comienzos de cuarteto? No, tuyo, porque imagino que tocar jazz hoy, digamos, hay un advenimiento y una erupción del jazz nacional moderno. Desde el año 2000 a esta parte, casi una explosión. Pero ¿cómo fueron los comienzos cuando arrancaste? Lo que pasa es que, a ver, obviamente mis comienzos fueron hace muchísimos años, hace ya casi 65. Sí. Pero en realidad hay que conocer un poco la historia. El jazz en Argentina empezó en los años 30 y hasta los años... casi diría después de la mitad de los 60, siempre tuvo una fuerza que todavía era mayor que la de ahora. Hola. Sí, Hola, te escuchamos. Sí, estamos atentos. ¿Estás escuchando? Sí. Era mayor que la de ahora. Siempre hubo una gran actividad jazzística. Imagínate que yo te podría nombrar, no sé, 3 o 4 personajes que se me ocurren así de manera inmediata, que además de tocar en la Argentina y hacer sus cosas en Argentina, fueron figuras internacionales y lo siguen siendo. Sí. Como por ejemplo, no sé, Lalo Schifrin, el Gato Barbieri, Barbieri, claro. Jorge Calambelli, no sé, hay un montón, ¿viste? Y que no son muchachos que empezaron ahora en esta nueva oleada. No. Esto empieza en los años 50. Claro. Para esta generación. Una pregunta, ¿no? Hablamos de los 60, los 50, es la época donde también se podía ver, por ejemplo, las bandas típicas de tango, las orquestas típicas. Sí, también, por supuesto. Claro, sí. que en ese momento también tocaban las grandes bandas de jazz, ¿no? Sí, por supuesto. Todavía no se había producido una tremenda deformación que es producto de los medios industriales, digamos, claro, así, que fue la deformación que empezó a producirse en los años 60. Así que cuando se habla de esa década que fue supuestamente maravillosa como la de los 60, en realidad la década maravillosa donde en el mundo todo lo creativo ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial fueron los 50, ¿no? Claro, tal cual. Los 60 fueron la reacción. Claro, vos sabés que hemos tenido aquí entre nosotros uno de los pioneros del jazz bahiense, el baterista Néstor Reyes. Ajá. Y hacía referencia a esto, que todo había sido casi generado antes de la década del 60. Sí, por supuesto que sí. Claro. ¿Y dónde empieza la deformación entonces? ¿Con qué? Digamos, todo lo que fue creativo después de la crisis, de la salida de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, que fue la segunda gran revolución de Occidente después de la Revolución Francesa, toda esa resalida de la crisis produce las revoluciones en la música, en todos los órdenes de la música, no solo en el jazz, y los grandes creadores, todos los grandes creadores. Por ejemplo, en el caso del tango, tenés el caso de Piazzolla, para citar un solo ejemplo, nada más. Sí. En el caso del jazz, tenés de Charlie Parker hasta Miles Davis, a todos. En el caso de la literatura, tenés toda la
toda la época de los famosos escritores negros americanos, que no eran negros, sino de negros se los llamaba por lo que escribían, Claro. como Gisbert, Ferlinghetti, Kerouac, Corso, o el existencialismo francés, con Sartre a la cabeza, y las cartas de Juliette Gréco. Tenés todo el cine, los que ayer de Cinema, el cine sueco de Bergman, el cine italiano de Fellini, de Antonioni, de Visconti. Todo lo creativo en los años 50, y lo mismo en la literatura. En los años 60, la industria se hace cargo de eso y empieza paulatinamente, por razones económicas, a destruir todo lo contestatario y a producir todo el fenómeno industrial, que por supuesto, salvo muy raras excepciones, es muy desgraciado desde el punto de vista creativo. Claro, sí, se interpreta claramente. ¿Podemos citar algún ejemplo, por ejemplo, de esa, digamos, para darnos una idea de ese tipo de industrialización musical? ¿Algún ejemplo? Bueno, te doy un ejemplo. Por ejemplo, todo lo que se llama el rock nacional, que ha tenido tipos muy talentosos, como por ejemplo el Flaco Spinetta, Sí. pero para la música no es un gran valor, porque la música del Flaco Spinetta no era importante. Lo importante del Flaco Spinetta eran sus poemas, Claro. su poesía, sus letras. Eso sí era muy importante. Pero obviamente es un caso de alguien muy, muy talentoso, ¿viste? Que en realidad, si hubiera hecho otra cosa y no eso que se llamó rock nacional, hubiera sido más importante. Es verdad. Y después toda una cosa de paulatina destrucción de lo que es la cultura social, hasta llegar a que hoy la música popular en Buenos Aires no es el tango, sino que es la cumbia villera. Claro. Y así estamos, claro. Y cada vez es peor y peor y peor y peor. Jorge, ¿y de lo nuevo qué te gusta? ¿Qué has...? De lo nuevo que me gusta, Sí, de la música de jazz, lo que más me gusta son fenómenos que están ocurriendo más en Europa que en Estados Unidos. Ajá. Quizá porque los salva mucho más que a Estados Unidos o a nosotros, los salva sus 5.000 años de cultura, ¿no? Claro, tal cual, una cuestión de- Hay músicos en Europa directamente muy creativos, maravillosos, como puede ser, bueno, ya es un veterano, como ¿cómo se llama? Enrico Rava, Sí. o como Enrico Intra, o como Paolo Freso. Hay unos músicos muy, 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 muy importantes, muy importantes. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de la música nuestra, el tango, recién ahora están apareciendo muchachos que para mí son pibes, pero ya no son tan pibes, por supuesto, como Diego Esquisi, por citarte un ejemplo, o en el caso del folclore, el caso de Acaseca, hay gente, hay mucha gente haciendo cosas muy piolas ahora, acá en Argentina. Jorge, no solo en el jazz. y de los contrabajistas que buena pregunta. bueno, que te marcaron o que sentís que te influenciaron, ¿quiénes mencionarías? Los que más me influenciaron, a mí el hombre que más me influenció toda su vida, hubo dos contrabajistas que me influenciaron muchísimo. El primero de todos, que yo sigo creyendo que es el más grande de todos los bajistas de allá de toda la historia, se llamó Ray Brown. Sí. Y el otro que me ha influenciado muchísimo, muchísimo es Red Mitchell, Ajá. que es un señor que en los años 50 ya tocaba, como después tocó Ted Peterson, y como ahora tratan de tocar casi todos, tocando 10.000 millones de notas por minuto. Sí. Nada más que él no tocaba 10.000 millones de notas por minuto al divino botón, sino que tocaba música en serio. Pero él ya digitalizaba con el contrabajo en los años 50, como ahora hacen todos los contemporáneos, digamos. Y era música fabulosa. Viste, Jorge, que el jazz es una de las expresiones musicales donde el virtuosismo o la calidad interpretativa es por ahí es más notable que en otros estilos. ¿Qué es lo que vos apreciás en un músico cuando lo ves? No, yo la única cosa que aspiro de un músico, digamos que aprecio de un músico, es su musicalidad. Cuando se tocan muchas notas, pero la música no empieza nunca, no me interesa. Sí. La música no es un deporte, a ver quién toca más rápido. Miles tocaba de a una las notas. Sí. Y te decía todo. De hecho, y era un genio. De hecho, no es porque no pudiera tocar muchas, por supuesto que podía. Sí. Es el mismo caso de, suponete, de Astor tocando el bandoneón, Tal cual. que cuando cantaba una melodía te rompía la cabeza. Sí, o y de si había que tocar muchas notas, también tocaba muchas. O de B.B. King tocando la guitarra. ¿Perdón, querido? O de B.B. King tocando la guitarra. No, a mí B.B. King no me entusiasmaba demasiado. ¿Y quiénes te gustaban? De los guitarristas, Sí. el guitarrista que más me ha gustado en mi vida se llamaba Tal Farlow. Ajá. Y después me han gustado muchos otros. Me ha gustado mucho Benson tocando jazz. Sí, claro.
Pero no es López Ruiz. No, López. mi hermano tocando jazz no, porque en realidad nunca se dedicó específicamente a eso. Sí me entusiasmaba tocando con Astor, creo que fue el que mejor tocó con Astor. Tremendo. Sí, claro. Un musicazo fenomenal. Y en el concierto de allá de, ¿cómo se llama? Del Festival de Montreux, ahí me parece que quedó ahí. Impresionante. Una bestia. Ese y el Festival de Utrecht. Claro. El último en el que Oscar tocó con Astor, eso es impresionante. Tremendo. Impresionante. Jorge, ¿con quién no tocaste que te gustaría haber tocado? La verdad no sé qué decirte porque... Tocaste con todo el mundo. Tocó con todos. Quizá me hubiera gustado tocar con Miles. Claro. Pero no con el Miles de la última etapa, no porque no me gustara, ¿no? Porque eso me encanta, pero yo esa onda así super funky con el bajo eléctrico, yo no sé hacer eso. O sea que no hubiera podido tocar con él. Claro. Pero el Miles de la etapa de Kind of Blue, qué sé yo, me hubiera muerto por tocar eso. Pero bueno, es con el único notable, digamos así, que yo no logré tocar. Si bien lo vi tocar en vivo, a Dios gracias. ¿Sí? Sí, lo vi. ¿Y en Nueva York cómo dos veces. fue esa experiencia? Mira, la primera fue muy mala, porque Miles en general en los conciertos no tocaba 10 minutos cuando tenía ganas. Después se la pasaba tocando los instrumentos de todos los demás, sobre todo la percusión y los sintetizadores. Y los músicos que tocaban con él eran buenos músicos, pero nada que te sacara de arrancar la cabeza. Tocaban bien, ¿viste? Sí. Y entonces lo vi dos veces. Una vez cuando redebutó después de los 7 años de su enfermedad, sí, en el Lincoln Center, que no me gustó nada y me fui en la mitad. Mira. Y después 2 meses después, en otro concierto también en New York, en el Town Hall, donde ya advertido por David Liebman, que me había contado, no tenés que ir porque Mike toca 10 minutos, y si toco esos 10 minutos y yo casi me muero, porque los músicos de esa característica, como tocan en vivo, no es lo mismo que cuando graban, para nada. Las grabaciones son siempre el 50% de lo que pueden dar. O tocan con la libertad que se toca cuando uno sabe que si se equivoca no queda grabado para siempre. Claro. Pero no te digo solamente las actuaciones en vivo, porque a veces en vivo también se graba. Sí, pero cuando no se graba, ahí es cuando realmente vos ves lo que puede llegar a dar un artista de semejante magnitud. Es una cosa impresionante que no está grabado en ninguna parte. Claro. Yo me volví loco ese día. Esos 10 minutos me mataron. Jorge, mañana estás tocando en Notorious. En Notorious, sí. Bien, festejando entonces el premio Conex que recibiste Vamos a festejar anoche. un poquito el premio, exactamente. Yo estaba por estrenar mañana un nuevo repertorio que va a ser el de mi próximo disco, pero desgraciadamente no voy a poder porque ayer a la noche, anteayer a la noche, sí, antes del día del festejo, a Germán Boco, a mi amigo, a mi baterista, sí, lo asaltaron en la calle, tuvo una pelea ahí en la calle en el sentido de tratar de evitar el asalto, y está todo golpeado y todo lastimado, incluso no sé si va a poder tocar mañana. Mira qué situación así que no voy a poder estrenar el nuevo repertorio y voy a tocar cosas que ya tenemos, y o con él o con algún baterista que lo reemplace, porque no estaba bien ayer. Mira, bueno, son situaciones... Nada, por suerte... Nada grave, pero bueno, bien. es una situación Sí, desgraciada. pero por viste, cierto. sí, pero fue una situación muy, muy desgraciada. Jorge, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, el agradecimiento de esta gentileza, por supuesto, y nuestra mayor admiración y respeto. Bueno, muchísimas gracias, chicos, muchas gracias. Un abrazo grande, un placer. Un Buenas abrazo. noches, que esté muy bien, gracias. Bueno, gracias, Jorge, un abrazo Adiós. grande.